Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González del Castillo del Rey Victoria. Bienvenidos sean todos. Qué bueno es que estemos juntos este jueves para orar al Señor, que nos hable a través de su palabra, que podamos entender el espíritu de la palabra que vamos a estudiar, que el Señor nos hable a nuestro corazón. Vamos a orar. Mi Dios y Padre, en esta tarde te damos tantas gracias, Señor, porque tu palabra es abierta en esta tarde y queremos escuchar tu voz. Queremos que tú nos instruyas, nos eduques en tu palabra y crezcamos en ella, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús, gracias. Gracias, Señor. A tu nombre toda la gloria. Que esta palabra caiga en nuestro corazón, en el nombre tuyo. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno es que estamos aquí juntos y vamos a estudiar la palabra de Dios. Ayer estuvimos viendo que el Señor fue rechazado en primer lugar porque la gente no entendía cuál es la fuente, de dónde venía el poder, de dónde venía la sabiduría. Dice, ¿de dónde tiene esta sabiduría para hablarnos? Ellos no entendían que venía directamente del Padre, que Él es el Hijo de Dios. Pero ahora, fíjense en el versículo 57, Mateo 13:57 dice, y se escandalizaban de Él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Así que, en segundo lugar, el Señor Jesús fue rechazado porque la gente se escandalizaba de Él. El significado literal significa tropezar. La gente, sus amigos, sus vecinos, su familia aún, tropezaban en Él. Ellos no podían imaginarse que alguien, como les dije ayer, que creció con ellos, que fueron a la sinagoga juntos, que jugaban en la calle, ahora Él hablara y dijera que nació del Dios vivo. No podían entender que Él hiciera las afirmaciones que Él hacía. Un hombre que había comido con ellos, que había bebido con ellos, que trabajó y dormía entre ellos, no tenía derecho a hablar y a hacer semejantes afirmaciones. Qué duro es para el Señor escuchar eso. Que la gente, que su misma familia, que sus amigos, sus vecinos, lo rechazaran. Que se escandalizaran de Él, que tropezaban a Él. Dice ahí en Mateo 27, del 39 al 40, y los que pasaban le injuriaban, y meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Todavía estaba el Señor Jesús en la cruz. Estaba muriendo por cada uno de nosotros y la gente, en vez de ser quebrantada, se burlaba, se escandalizaba y le decía, ¿tú qué dijiste? Que tumbaran el templo y que en 3 días lo levantaban. Ellos no entendían que Él hablaba de su cuerpo, que era su templo y a los 3 días lo iba a levantar, pero lo injuriaban. ¿Por qué? Porque no lo conocían. Por eso se acuerdan ayer que estudiamos, si conocieras el don que está enfrente de ti, si conocieras el don de Dios que te habla, tú le pedirías agua. Pero no lo conocían, no le conocían. Dice de esa misma manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían uno a otro, con los que escribas a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados junto a Él le injuriaba
dice Mateo 15, 31 y 32. Qué duro. El Señor entregando su vida, todo herido, todo latigado, con la corona de espinas, con los clavos en sus manos, en sus pies, orando por nosotros, pidiendo perdón por nosotros, y la gente burlándose, escandalizándose de él. Qué triste. En Lucas 5:21 dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Él les había enseñado, les había mostrado cómo había levantado al paralítico, y que dijo: ¿qué es más fácil decir tus pecados son perdonados o levántate y anda? Y ellos, en vez de aceptar la palabra, de arrepentirse y de reconocer el poder de Dios, se burlaban y le dijeron: ¿quién es este? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Dice que ¿quién es este que habla blasfemia? No hablaba blasfemia, les estaba mostrando el poder de Dios. En Lucas 23:35 dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Qué blasfemia, qué vergüenza, que los corazones de la gente estuvieran tan endurecidos, tan enojados contra el Señor Jesús. Qué triste, mis amados, qué triste que lleguemos a eso. Cuidado, cuidado cuando la gente rechaza a Jesús, porque se escandaliza. ¿Cómo es posible que haga milagros? ¿Cómo es posible que habla como habla? ¿Qué autoridad tiene? ¿Quién le dio la autoridad? Entonces es una vergüenza. Y Él les demostró que a los 3 días levantó el templo, que Él murió, pero resucitó con el poder del Señor. Tenemos que entenderlo. En Juan 5:18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Muchos de ellos habían escuchado cuando el Señor Padre dijo: este es mi Hijo, en quien tengo contentamiento. Muchos de ellos lo escucharon, pero no lo entendieron. Cuando endurecemos nuestros corazones y no entendemos las cosas, tenemos que entender las cosas. La mayoría de las personas niegan a un Dios que les trasciende. Exilian a Dios, dándole poca o ninguna consideración. Creen que Dios es algún poder remoto en el espacio exterior o en otra dimensión de la existencia. Ponen a Dios allá afuera y no aquí adentro. No lo ponen ni en el mundo ni en sus vidas. Los hombres no lo quieren. No quieren a Dios demasiado cerca. Si Dios está cerca, el hombre tiene que someterse a Él, servirle y obedecerle. El hombre sencillamente no quiere renunciar a tener las riendas de su vida. Aparentemente tenían 3 motivos principales para rechazarlo. Qué tremendo, mis amados. Ya lo hemos visto. Ya hemos visto por qué fue rechazado. Los hombres no quieren a un Dios que se revela a sí mismo. Un Dios que se revela a sí mismo implica que el hombre le tiene que servir y obedecer. Porque entre más conocemos a Dios, más le amamos, más le queremos servir, más queremos alabarlo. El hombre sencillamente quiere un Dios allá afuera, un Dios del más allá, un Dios que el hombre tenga que buscar.
Quieren un Dios suficientemente lejano para tener que suponer o imaginarse lo que es Dios y sus leyes. Ellos quieren buscar a Dios y a sus leyes. El hombre puede suponer o imaginarse a Dios. Quieren hacer un Dios de su tamaño cuando nuestro Dios es tan grande y poderoso. Por eso el hombre es capaz de imaginarse a su propio Dios. Hasta dicen, yo le sirvo a Dios a mi manera. Yo le sirvo a Dios como yo quiero. Él no necesita a esos hombres y mujeres. Nada. Dice Lucas 14:33. Así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tenemos que renunciar hasta nuestra propia vida. Tenemos que escoger. O bien reducimos a Cristo a nuestro nivel de humanidad, o bien nos rendimos a Él reconociéndole como Hijo de Dios encarnado. O bien es uno de nosotros o es el verdadero Mesías, el Salvador del mundo. Si es un mero hombre, es mayor el impostor y el engañador más trágico de la historia, porque afirmó ser el Hijo de Dios. Y si Él no es el Hijo de Dios, entonces nuestro Señor, nuestro Salvador, es un mentiroso. Pero Él no miente. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Tenemos que entender que Él es nuestro Dios. Los profetas dijo que deberían de ser honrados en su propia casa. Algunas personas los honran, pero no todos. Jesús dice que los profetas son dignos de honor en su tierra y en su casa, pero a Él no lo honraron. Aun cuando les profetizó, aun cuando hizo milagros, no le honraron. Vamos a orar en esta tarde, mis amados. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor bendito, por esta palabra que has traído a nuestro corazón, de cómo la gente, Señor, tropezaba con la palabra de Jesús. Cómo tropezaban, cómo se incomodaban, cómo estaban inquietos porque Él hablaba y daba declaraciones de gran poder. Señor, ayúdanos a nosotros a creerle a Dios, a creerle a Jesús, a creer en tu palabra, a crecer en ti, a ser mejores cristianos, mejores padres, mejores hijos, mejores trabajadores, Señor. En el nombre de Jesús queremos agradarte en todo. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. En esta tarde, Señor, queremos orar por los que están enfermos. Oramos por nuestra hermana Adriana González de Bielma, Señor. Señor, sana su garganta, su tráquea, su faringe, sus pulmones, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador. En el nombre tuyo. Amén. Amén, amados. Qué bueno que estuvimos esta tarde juntos. Los espero mañana viernes. En el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Cristo les ama y yo también.